gracias por la invitación. La verdad que es un gusto, un placer dar esta charla. Ahí estoy viendo varios colegas que creo que saben más que yo, así que espero que no se aburran mucho, eh, que trabajan en la ciudad. Estoy poniendo el PowerPoint, pero en un segundito. ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Sí, Dale, sí, se ve. gracias. Bueno, perfecto. Bueno, arranco la clase. La idea es charlar un poco sobre planificación urbana, sobre principios de planeamiento, sobre la ciudad de Buenos Aires. Un poquito vamos a arrancar por el país. Y lo que le pido es que cualquier cuestión, no sé cómo es el sistema, si levantan la mano o hablan directamente, pero nada, hagamos lo más interactivo posible la charla. Es una charla entre profesionales, la idea es hablar un poco de esto de cómo planificar una ciudad, qué se entiende por planificación, ordenamiento urbano, digamos, cuáles son los criterios básicos de la planificación. Ya me presentó Federico, muy brevemente. Actualmente soy director de, como decían, de la Fundación Tejido Urbano. Ahí nos encargamos de promover, propiciar, debatir sobre el tema del hábitat y la vivienda. Estamos haciendo planificación en algunos lugares del país, con lo cual, y hay mucha información territorial. Creemos que uno de los ejes para la planificación es la información territorial, así que ahí tienen bastante información. Últimamente hemos sacado un libro de Federico Rauco sobre historia del crédito hipotecario en Argentina, que bueno, justo salió el tema de vuelta, así que nada, los invitamos a que vean la página y que puedan verlo. Y después, obviamente, como decía Federico, fui funcionario público muchos años. En 2001 ingresé al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como técnico. Fui coordinador de áreas de información territorial, director de planeamiento en algún momento. Después me fui a Nación como subsecretario y secretario de Planificación y Obras Públicas. Y en el último tiempo me estoy desempeñando, como dije, en esta fundación. Voy a arrancar con algunos conceptos que no son de planeamiento, pero que tienen que ver a la hora de generar o propiciar la planificación de algunas de las ciudades. Después vamos a ir a Buenos Aires, pero vamos con algunas cuestiones conceptuales. Lo primero que me gusta a mí hablar siempre es de la atractividad de los municipios. ¿Qué quiere decir? Hay municipios que crecen y municipios que decrecen. Hay municipios que le va bien en términos de actividad económica, empleo, población y demás, y hay otros que van decayendo. Generalmente hay un estudio del BID que hablaba que hasta 1990 aproximadamente, cuando uno veía la atractividad de los municipios, estaba básicamente en función del empleo. O sea, cuando uno veía por qué la gente iba a cada lugar a mudarse o porque había migraciones, generalmente daba que la mayoría de la población lo que decidía era a partir del empleo. Bueno, esto va cambiando en los últimos años y lo que se encuentra es que, si bien obviamente el empleo sigue siendo un motor de desarrollo, no es el principal motor, sino que empieza a haber varias variables que van haciendo que la gente decida ir a cada uno de los municipios o ciudades del mundo, y en este caso que estamos hablando de la Argentina. Uno es los servicios que tienen esas ciudades, si tienen escuelas, universidades, hospitales, espacios verdes y demás, y a eso le asociamos lo que es calidad de vida. La gente decide vivir hoy en lugares que tienen mayor calidad de vida, menos estrés urbano, mayor esperanza de vida, con lo cual hay una relación entre el crecimiento de las ciudades y esta conjunción de tres factores, con lo cual, me adelanto un poquito, cualquier cuestión analizada desde la planificación urbana debería tener en cuenta estos tres factores. ¿Cómo genero empleo en esa ciudad? ¿Cómo genero servicios o qué servicio de calidad puedo brindar a los habitantes que están en esa ciudad? Y por otro lado, la conjunción de ambos, cómo es la calidad de vida de los habitantes que esa ciudad tiene hoy y lo que está dicho a recibir. Eso me parece muy básico, pero tengámoslo en cuenta porque a veces en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, estos tres factores no aparecen, no aparecen de manera explícita. Los servicios como que están dados, tenemos lo que tenemos y son dados. Ayer tuvimos estos días la discusión de la universidad pública, pero no es algo que está en el activo. Muchas veces el gobierno hace tarea de planificación y la UBA aparece como un correlato paralelo o los mejores hospitales de la Argentina. Digamos, tenemos un montón de activos de servicios y calidad de vida que muchas veces nos ponemos arriba de la mesa y el tema de empleo, si bien en planificación urbana últimamente, por lo menos de la ley ciudad productiva, aparece el empleo fuertemente, recordemos que la ciudad de Buenos Aires, su planificación tuvo prohibida la industria, por dar un ejemplo de producción y empleo, desde el año 79, si no mal recuerdo, hasta el año 2006-2007, que sale la ley ciudad productiva, con lo cual la ciudad no se caracteriza por tener una política pro empleo, sino que
la planificación está más subsumida a lo que es la planificación residencial de altas y bajas densidades, que está muy bien, pero que muchas veces trabaja con estas tres cuestiones de manera superflua o directamente como elementos dados y no como elementos a desarrollar o a tener en cuenta a la hora del desarrollo. Y ahora voy a pasar a otro cuadro, este lo agregué este año, que me pareció muy interesante, ahí está la versión original en inglés, que tiene que ver con la discusión que se da en las ciudades respecto a la ciudad que quiero. Y lo que van a ver son tres círculos, y en los tres círculos lo que van a ver son las tres cuestiones que los habitantes en principio de la ciudad quieren, un poco viene del cuadro anterior, y esto tiene que ver con el tipo de servicios que tiene la ciudad, que brinda la ciudad, y obviamente que todo habitante, el ideal es querer tener servicios de calidad, o sea que los servicios sean lo mejor posible. Lo segundo es tener bajos impuestos y bajo costo de los servicios, o sea, nos gustaría tener buenos servicios, pero pagar lo menos posible por ellos. Y lo tercero es, y este quizás es más discutido en la ciudad de Buenos Aires, es el de la baja densidad poblacional como el ideal. Acá baja densidad, ¿qué se refiere? A que cuando uno analiza la imagen del habitante ideal del mundo es una pradera con verde, con arbolitos, y estar mirando el verde, el campo, y esa como sería el mundo ideal. Obviamente que ese mundo de la casa en el medio del campo es muy difícil que tenga servicio de calidad y obviamente que esos servicios sean de bajo costo. Digo, el otro día veíamos a Elton Musk que decía, y de hecho ya se puede hacer, poner una antena satelital para que cualquier persona en el campo ya tenga su conectividad a internet. Bueno, eso hoy sale $1.500. Si uno va a la ciudad y analiza lo que sale un servicio de internet, obviamente nos quejamos y nos parece caro, pero está en el rango de los 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 pesos, pero muy distante de esos $1.500 en el campo. Con lo cual, los servicios de calidad y la baja densidad hace que, ahí está la intersección, impuestos altos. O sea, yo necesito, si tengo baja densidad, pagar los servicios con mayores costos. Si yo quiero tener servicio de calidad, pero quiero pagar poco, necesito tener alta densidad que me genere que esos servicios sean sustentables. El ejemplo, la provisión de cloaca, de agua, de internet que vimos recién, de asfalto y demás. Si no tengo densidades propicias para esa población, lo más probable es que nadie lo pueda pagar ese servicio o que directamente no se pueda mantener. Ciudades de mediano porte, me ha tocado como secretario de Obras Públicas, donde los municipios han puesto el sistema de cloaca troncal y después no ha sido mantenido ni por los municipios porque no tiene la densidad, o hay poca gente que se conecta porque como hay poca densidad siguen teniendo siguen teniendo agua de pozo, digamos. Hay como muy difícil la relación entre pagar poco y un servicio de calidad. Y lo otro es, si yo tengo baja densidad y pago poco, la calidad es muy baja, esto que estábamos diciendo recién. Y fíjense, la intersección de los tres puntos, lo que me dice que es imposible que haya estas tres cuestiones en un mismo eje. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de planificación, hablamos sobre el mundo ideal que tenemos, que es este mundo ideal, o hagan la intersección que ustedes quieran de mundo ideal, y la planificación justamente tiene que mezclar lo que es el mundo ideal con las posibilidades de que esto se concrete en la realidad. De hecho, a mí como director de planeamiento siempre me gusta decir que había una época de planificación que el planificador decía cómo debía ser el mundo real, el mundo ideal, y después se la pasaba el resto de su vida diciendo, yo dije que debería ser así, y la ciudad no fue así, entonces era un rol bastante hasta decía, el poder de Dios, decir quiero que sea así, y no decía mucho cómo llegar a que sea así. Bueno, hoy la planificación es mucho más de gestión y tiene que ver con cómo logramos que eso que dije que debería ser se pueda concretar. Y para eso, esto acá obviamente se puede complejizar muchísimo esta presentación, pero lo que intenta es poner blanco sobre negro de cuáles son los ejes que debo tener si yo quiero hacer esto. Y voy con un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Espero que haya algún vecino de Caballito, así discutimos un poco. Ya me estoy empezando, veo la computadora y parece que estoy hablando solo, así que necesito interacción con alguien. Que es vecino de Caballito, quiere tener baja densidad, vive en una casa, pero a la vez quiere que le hagan el subte. Bueno, es muy difícil, servicio de calidad, el subte, que es el mayor servicio de calidad que uno puede tener en una ciudad respecto al transporte público, y a la vez tener baja densidades, porque la cantidad de pasajeros que necesito para que ese subte sea sustentable es que viaje mucha gente. Entonces, tener caso Villa Urquiza o el caso de Parque Patricios, de baja densidad y subterráneo,
es bastante contradictorio con este esquema y obviamente con la sustentabilidad. Ustedes me podrán decir, bueno, pero eso genera desarrollo. Nosotros habíamos hecho algún momento algún esquema de desarrollo a través del subte y siempre nos gustaba nombrar la línea E del subterráneo, que se hizo a finales de la década del 80 y que en la estación Varela, Medalla Milagrosa y demás no tuvo desarrollo poblacional fruto de ese desembarco del subterráneo. Con lo cual, eso hay que ponerlo entre paréntesis, pero lo que está claro es que es muy difícil y que todos queremos tener subte en la puerta de casa, pero a la vez esos mismos vecinos quieren tener bajas densidades. Bueno, estas cuestiones la planificación la tiene que tener en cuenta. O dónde pongo un metrobús, lo pongo en un área de baja densidad o de alta densidad. O si tengo servicio de calidad y pongo densidad. Bueno, como todas estas cuestiones las tenemos que poner arriba de la mesa porque si no a veces el debate es esto que quiero, baja densidad y alta calidad de servicio. Eso es un ejemplo, me parece que válido. Y finalmente eso no se concretiza. Y ustedes han visto vecinos de Caballito quejándose de las altas densidades, pero no se quejaban de la llegada al subte o hasta pegar al subte. Bueno, esas contradicciones propias de un ciudadano no tiene por qué hacerlo. El planificador, que es un técnico, tiene que ponerla arriba de la mesa porque si no, obviamente que entra en generación de falacias o cuestiones que después no pueden tener correlato con el mundo que quiere crear. Dicho esto, me voy a ir un poquito a la Argentina. Esperen, me voy a ir un poquito a datos del país. En tejido urbano, como les contaba, hicimos algunos datos de población de la Argentina y de la ciudad, vamos a entrar a la ciudad de Buenos Aires. Y acá un dato que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién, es que en la Argentina, fíjense, entre el último censo aumentó la población un 14% y aumentó la cantidad de viviendas particulares un 28%. Pasamos de 40 a 46 millones de habitantes y de 13 millones de hogares o de viviendas, perdón, a 17,7 millones de viviendas. O sea que uno lo que puede decir, y acá tiene que ver con el déficit nacional, el crecimiento de las ciudades y demás, que se está produciendo mucha más vivienda que habitantes, con lo cual, si uno lo ve así rápidamente, diría, se está solucionando el déficit habitacional en Argentina. El censo anterior había marcado 1 millón de hogares que faltaban con déficit habitacional cuantitativo, como se dice en la jerga, y 4 millones con déficit cualitativo. Esperen que estoy viendo, no sé si son preguntas. No, no. Son buenas tardes para todos. Bueno, con lo cual lo que estaba diciendo es que hay 1 millón de déficit cuantitativo y 4 millones de déficit cualitativo. El dato actual del censo no nos permite ver eso porque todavía faltan algunos datos para poder hacer déficit cuantitativo y cualitativo, pero lo que nos mostraba, o que nos muestra en principio, es un aumento de la cantidad de viviendas por encima de la población. Nosotros no nos quedamos contentos con ese dato y dijimos, vamos a investigar un poco quién esas casi 4 millones de viviendas, 3,9 millones de viviendas, ¿quién la había hecho? Y después vamos a ver el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es bastante paradojal también, pero vamos a ver por ahora el caso de la Argentina. Fuimos y rastreamos todas las viviendas hechas entre censo y censo. Entre el 2010 y el 2022, 12 años que pasaron, y lo que nos muestra estos datos, tanto de viviendas realizadas por el Estado como el mercado, están sobrevalorados. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque quisimos no dejar afuera ninguna aproximación de estos dos datos. Ejemplo, el gobierno de Macri, de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, que fueron en esos años, dijeron hicimos tantas viviendas. Es muy difícil de chequear si ese dato es cierto o no. De hecho, algunos datos se soslayan, es decir, las viviendas que Macri inauguró, quizás la había inaugurado también Cristina Kirchner y así en distintos periodos Alberto Fernández, pero las pusimos todas y eso nos da que como mucho, o sea, sumando todo, todo con toda la fuerza, el Estado en estos 12 años hizo el 11,5% de las viviendas totales que se hicieron en la Argentina o que marca el censo que crecieron en esos 12 años. Después agarramos todos los permisos de construcción. La Argentina lleva a través del INDEC, Nacional de Estadística y Censo, la cuestión de la cantidad de permisos de vivienda, o sea, cada vez que el Estado, y acá hay gente de planeamiento que obviamente conoce mejor que yo cómo se hace, va a un privado, presenta los planos, esos planos se aprueban y eso genera una cantidad de metros cuadrados, una cantidad de permiso de construcción por cantidad de vivienda. Bueno, en la Argentina se lleva de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, y de 42, creo que son 42, sí, 42 municipios de la Argentina. Nosotros con esos datos extrapolamos, hicimos una cuenta también así hipotética de cuánto sería en total de la Argentina la cantidad
de permisos realizados. Entendamos que en estos 42 la formalidad es mucho mayor que en el resto, con lo cual este dato también debería estar sobrevalorizado. Y nos da que el 38,5% de las viviendas realizadas durante este periodo fueron realizadas por el mercado o por, o por empresas constructoras usando la total normativa del Estado. Pero fíjense lo que nos aparece ahí, que el 50% de todas esas viviendas no fueron ni realizadas explícitamente por el Estado ni explícitamente por los permisos otorgados por el Estado. Y eso obviamente nos da un número muy fuerte y lo que muestra acá, para entrar con un tema que no es menor en la Argentina, es la falta de planificación. ¿Por qué digo falta de planificación? Porque si tuviéramos una ciudad planificada donde todos los permisos aparecen y todas las obras aparecen y todo lo que hace el Estado y todo lo que se hace en una ciudad aparece planificadamente, este número tendría que ser bastante marginal y no lo es. Ustedes me dirán que esto es en el país, en la ciudad debería ser menor. Después vamos a ver qué pasa en la ciudad, no nos adelantemos, pero sí aparece esto. Entonces, la pregunta es, ¿quién hizo estas viviendas? Y lo que nos aparece fuertemente ahí, bueno, acá esto lo paso muy rápido, hicimos lo mismo en la provincia de la Argentina que mayor cantidad de datos tiene, que es la provincia de Salta, donde están todos los permisos de toda la provincia llevados, donde está toda la vivienda que hace el Estado bien, 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 bien marcada, porque tiene un sitio de provincial de vivienda que vivienda por vivienda lo va llevando, y nos da hasta peor que los otros datos. O sea que el 12,9% lo hizo el Estado, el 29% fueron permisados y el 57,5% de la vivienda realizada en Salta, casi, casi 100.000, están por fuera del Estado o del mercado. Vuelvo a lo que estaba diciendo antes, tiene que ver, entendemos, con la falta de planificación. Y ahora hago un pie de página que tiene que ver con lo que decía antes de los crecimientos. Fíjense cómo es la distribución regional de la Argentina, y esto obviamente que va a hablar de cómo son los distintos parámetros de atractividad que tienen las distintas regiones de la Argentina. El primer dato del censo, obviamente que muestra crecimiento, con lo cual estos son datos relativos. Desde el punto de vista relativo, lo que muestra es que la región metropolitana de Buenos Aires, que es el celestito más clarito del 65,4% en el 2010, se paralizó o por lo menos decreció un poquito o se mantuvo en el censo 2022. O sea que esta área que en términos absolutos sigue creciendo, en términos relativos muestra un menor dinamismo que el resto de las regiones argentinas. Y usted dirá, ¿quiénes siguen creciendo? Y por un lado sigue creciendo la Patagonia, que pasó del 6 al 6,5%, que no es un dato menor en la cantidad absoluta y relativa que creció la Patagonia. Fíjense, el noroeste argentino empieza a recuperar un poquito de población, venía perdiendo durante todos los censos un porcentaje muy alto, con lo cual el noroeste argentino muestra por lo menos con estos datos censales que no decrece y que crece, o sea, estas grandes migraciones que se veían del noroeste se han detenido. La región del noreste se mantiene igual, Cuyo crece un poquito. O sea que lo que muestra es que hay como una redistribución un poquito, digamos, eh, tendiente a equilibrar un poquito lo que se venían. Y esto acá lo que muestra, en principio, como hipótesis, podemos discutirlo, que la región metropolitana de Buenos Aires deja de ser un eje concentrador de la población que venía siendo en los censos anteriores. O sea, por lo menos, obviamente que es un eje concentrador, pero deja de tener la atractividad y el crecimiento fuerte que venía aparejado en los censos anteriores. En principio, eso sería una buena noticia, muestra que están teniendo fortaleza los otros municipios o ante la crisis generalizada, la gente no encuentra en Buenos Aires un lugar de trabajo y sigue encontrando calidad de vida, lo que dijimos antes, en cada una de las regiones. Y acá vamos a responder un poquito la pregunta de dónde están ese 50% de personas, y acá lo que tenemos es una expansión. Habíamos hecho un estudio cuando estuve en Planificación Territorial de Nación, y paso directamente al gráfico que es más elocuente, que lo que muestra es el consumo de suelo por habitante, es decir, la distribución, paso a este y después vuelvo para atrás, que es la población como crece en las ciudades de Argentina, estas son 20 ciudades, la superficie de la mancha urbana, cómo crece en ese periodo, que son de 15 años, y qué pasa con la densidad poblacional. Bueno, lo que muestra claramente, y esto todos los que han hecho estudios parecidos, el CIPEP, la propia Tejido Urbano, hemos hecho un estudio de las 37 ciudades argentinas, pero este es como el estudio más
formal si quieren, lo que muestra es que las ciudades argentinas, en su mayoría, y algunas como Bariloche se han pasado de manera muy significativa, han aumentado fuertemente su patrón de mancha urbana y han disminuido su densidad poblacional. Y esto estaría correlacionado con una de las respuestas de por qué aumenta la cantidad de vivienda por fuera del estadio del mercado, porque muchos de los lotes que aparecen en esa ciudad que va creciendo, algunos de manera informal con los barrios populares, pero muchos terminan siendo de manera formal, van generando un nuevo patrón de urbanización que no está asociado a la planificación territorial de esa ciudad. O sea, cuando uno va a esas ciudades, lo que va a encontrar es que el crecimiento poblacional de esas ciudades no está atado a su planificación, sino a esta expansión, muchas veces no controlada por el Estado, se diría que en el casi 100% de los casos no controlada, y que va tomando suelo rural, en algunos casos que ya tenía normativa, en otros casos ni siquiera. Yo siempre nombro el caso de San Salvador Jujuy como caso paradigmático, donde hay una zona boscosa roja, con lo cual la ley de bosque impide el crecimiento. Lo que termina pasando es que muchos loteadores lotean parte de ese tejido urbano de manera ilegal, y después, como lo venden, el municipio termina aceptando esa destrucción de la naturaleza, dice, bueno, ya está consumado el acto. Entonces eso va generando obviamente un cambio muy importante en los usos del suelo. Y yo, que estudié economía urbana de Itela y que no lo puse acá porque si no nos íbamos a ir de tema, pero lo voy a decir rápidamente, lo hicimos el cálculo para una charla que di en la Universidad de Buenos Aires, el suelo rural más caro de la Argentina aproximadamente está lo más caro que hay en Argentina, $15, y casi no hay, $15 el metro cuadrado. El campo en Argentina, en las zonas más agrícolas, está alrededor de $5 el metro cuadrado. En las periurbanizaciones está entre $1,50 y $5, con lo cual ese es el suelo no urbanizado en Argentina, los valores. Y el suelo peor urbano de la Argentina no baja en ninguno de los casos de 25 o $30, con lo cual el cambio de patrón de uso lleva una ganancia o una renta o una plusvalía, como después podemos entrar en alguna discusión sobre eso, en este apartado. Con lo cual, si no hay planificación urbana, lo que va a terminar pasando es que el dueño de la tierra le convenga ese paso de rural a urbano rápidamente, y que ese paso de rural a urbano lo que conlleve es, por un lado, una gran especulación, una gran ganancia extraordinaria de los dueños de la tierra, y por otro lado, la no provisión de servicios, con lo cual el patrón urbano que se está dando en la Argentina es de baja calidad de servicios, aunque hay que decirlo también, el censo último a valores relativos lo que está mostrando es que hubo un aumento de los servicios en las ciudades argentinas, con lo cual algo de infraestructura está llegando a esas localidades, obviamente de menor manera que el crecimiento urbano, pero hay que decirlo también que el censo muestra que se van llegando a la infraestructura, pero obviamente menos calidad y no con los servicios completos como puede ser una ciudad ya construida. Bien. Bueno, acá están algunos datos de el patrón de consumo urbano entre el 2010 y el 2001, esto que les contaba anteriormente. Fíjense, cada habitante en 1991 consumíamos 168 metros cuadrados de suelo urbano, digamos, ese es el dato teórico, no importa mucho, y en el 2010 consumía 239, en el dato que nos dio a nosotros en tejido urbano en el 2023 estábamos casi en 260 metros cuadrados por habitante. Y esto también tiene que ver con cómo planificamos las ciudades, porque las ciudades se van planificando con una cantidad de habitantes, y lo que nos está mostrando es que todos creemos que las ciudades se van densificando, y en términos absolutos lo que va pasando es que las ciudades se van desdensificando y cada habitante utiliza mayor cantidad de suelo. Y esto también es trasladable al uso de vivienda construida, que es un dato que a veces, después lo vamos a ver con los datos de Ciudad de Buenos Aires, pero ya lo voy introduciendo el tema, que es la gente utiliza más cantidad de metros cuadrados construidos también por habitantes, porque la composición de la familia y los hogares va variando significativamente. El censo de 1980, siempre me gusta usar como eje, porque ahí empiezan muchos de los cambios que estamos hablando ahora, tenía 3,9 habitantes por hogar. Hoy el censo último da un promedio de 2,1 habitantes por hogar. ¿Qué quiere decir? Que los hogares han cambiado rápidamente, pero la construcción en las edificaciones no han cambiado tan rápido como en aquel entonces. Familia tipo ha cambiado, separaciones, un tema que no es menor y que es muy importante, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, es la cantidad de adultos mayores que viven solos. O sea, la esperanza de vida aumentó considerablemente, y eso hace que muchas personas
que antes terminaban sus últimos momentos, digamos, su tercera edad viviendo con sus familiares, hoy el alargue de la vida hace que vivan solas hasta edades mucho más avanzadas que, como decíamos recién, años atrás. Entonces eso también va cambiando la conformación de los hogares, la conformación de las viviendas no cambia tan rápido y la necesidad, por otro lado, de construir mayor cantidad de viviendas, aunque no aumente la población de esos hogares. Bueno, esto es un resumen, este PowerPoint queda para ustedes. Crecimiento de la ciudad de Argentina, expansión de baja densidad con alto consumo de suelo por habitante, lo que veníamos diciendo recién, deficiencia en el acceso al territorio de servicio de infraestructura de servicios y un tema que no es menor, informalidad y fragmentación socioespacial. ¿Por qué? Porque ese crecimiento del tercer anillo, digamos, del anillo de las ciudades, lo que va generando es en aquellas áreas donde hay una mayor rentabilidad, aparecen los countries, aparece, digamos, un sector de clase más alta, aparecen las tomas de los barrios populares y aparece el loteo, si quieren, la clase media y demás, con lo cual la ciudad que muchas veces había crecido con esta, obviamente que hay barrios de distintas clases sociales, pero siempre mucho más, con mucho más mixtura, este nuevo crecimiento de las manchas urbanas va generando mayor fragmentación social de la que tenían al interior de las ciudades. Y por supuesto, el mercado inmobiliario incentiva esas diferencias, porque obviamente ahí también hay un proceso de rentabilidad inmobiliaria, pero la planificación debería ir en contra de esto, generando mixtura, pero muchas veces cuando se dan estos fenómenos sin planificación, nos genera, digamos, el fenómeno de no captar desde la planificación para poder revertir esa tendencia. Por eso, un poco, este PowerPoint lo que intenta, vamos a hablar de planificación, es, bueno, ¿qué está pasando en la ciudad? Porque vamos a planificar en función de lo que entendemos que está pasando. Si entendemos que pasa otra cosa, hay que ir como siguiendo esas cuestiones. Esto va a generar el patrón urbano expansivo, mayores costos públicos, que tiene, ¿por qué lo digo? Siempre cuento el caso de intendente de San Benito, una vez estaba dando una charla muy parecida a esta, y el intendente, que era uno de los oyentes, se acerca y me dice, ¿vos conocés San Benito? Bueno, estás hablando de San Benito. El intendente anterior loteó todo, no tiene servicios, hoy me piden que levante la basura, me piden que ponga asfalto, me piden, y yo no tengo la capacidad como municipio de darle los servicios o extender las redes, porque yo cobraba para una cantidad de habitantes, todos esos habitantes nuevos pagan una BL o un servicio, pero no me permite la incorporación de un nuevo camión para levantar la basura, etcétera, etcétera, con lo cual los mayores costos públicos o la menor cantidad de servicios. Acuérdense del cuadro que hicimos de entrada, menor calidad, mayor calidad, etcétera, etcétera. Mayores costes para sectores de ingresos de menores ingresos, ¿por qué? Porque el de altos ingresos puede subsumir con distintos tipos de consumo esa diferencia que tiene eh, de distancia, mientras que los sectores menos ingresos tienen que tomar más colectivo, viajar más tiempo. Yo siempre me gusta el caso de Santa Rosa de La Pampa, donde la universidad se hizo en las afueras hacia el oeste, si no me recuerdo, y el barrio popular o el barrio del IPB se hizo hacia el este, con lo cual los chicos del barrio de vivienda social del IPB tenían que pasar toda la ciudad para ir a la universidad. Entonces, bueno, ahí también tenés muchas cuestiones de localización, de planificación, que a veces al no tenerla en cuenta, obviamente termina generando problemas al resto de la población, sobre todo a los menores ingresos. Costos agrarios y costos ambientales no es un tema menor. Muchas veces el crecimiento de las ciudades van sobre la base del periurbano, con lo cual los suelos productivos, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, claramente son los suelos que antes eran agrarios, hoy dejan de serlo porque este cambio de suelo permite estas cuestiones, entonces reducción de zonas alimentarias de proximidad, aumento de costos y mayor desplazamiento de la cuestión agraria, y los costos ambientales del traslado de vehículos, el suelo que deja de ser impermeable, el crecimiento de la mancha y la polución. Bueno, tenemos un montón de costos producto de este aumento de la mancha urbana. Y acá quise traer algo que tiene que ver con, yo como le estoy ahí en la charla iba diciendo muchos viajes que fui haciendo, muchos como funcionario, otros no, y quería traer para que no quede siempre como que esto pasa, acá estamos hablando mucho con gente de legales, digámoslo así, con temas normativos. Uno de los temas que a mí me preocupa mucho con la planificación es la laxitud que tiene la normativa. Quiere decir, hacemos una normativa, ponte el caso de Jujuy, no se cumple, no pasa nada, entonces se sigue incumpliendo la normativa. Entonces dije, bueno, para no ser siempre negativo, vamos a traer dos casos, no conozco muchos, pero traje los dos que conozco, dos casos donde la normativa se cumple a rajatabla y
hay como una política pública específica de eso. Esto es la ciudad de Chipoleti, en Río Negro. Esto que está así mal sacada la foto, no está mal sacada a propósito, la saqué como pude, pero la saqué en la puerta del municipio. O sea, cuando uno va al municipio de Chipoleti, en la puerta está este cartel, cuando uno va a abrir la puerta para ir a ver, hacer un trámite, encuentra este cartel que dice áreas no urbanizadas para realizar loteos. Es más, voy a pasar a la siguiente. Acá está el zoom de esta cuestión. ¿Qué dice? Todo lo que se haga por fuera del límite urbano, que es lo que se ve en grisecito, todo eso, si uno construye el otro lado, va al municipio y lo saca. Y hasta le hace una denuncia penal por ocupar zona. Ustedes dirán, qué buen intendente. Bueno, yo me tocó, conozco al intendente, le fui y le pregunté, che, qué bueno, ¿por qué esta política? Y me dice, mirá, no es que somos buenos, no es que creemos en el urbanismo y planificación y demás, sino que del otro lado tenemos, me lo dijo así, los gringos que hacen manzana, y cada vez que la ciudad crece, los vecinos que crecen en esa ciudad le dicen que le molesta el glifosato, que le molesta todo lo que tenga que ver con la cuestión de los materiales que se utilizan para el tema agrícola. Entonces, como hay una norma que cerca de la ciudad no puede haber cuestiones agrícolas por cuestiones que dañan la salud humana, entonces van corriendo la frontera agropecuaria. Entonces, en algún momento, los señores que cosechan y producen manzanas hicieron este reclamo, entonces el intendente entendió ese reclamo y posibilitó esta normativa que realmente se cumple y que realmente hace que cualquier instalación por fuera de este ejido no pueden hacer. Y fíjense algo que es interesante, esto es de enero del 19, el cartel, yo fui un poquito después. Dice, el área urbana de la ciudad dispone de 4.000 lotes baldíos y de 800 hectáreas para realizar loteos. Y acá también viene con algo que la planificación muchas veces se olvida, que es la no planificación hace que crezca la ciudad en expansión, pero la ciudad en expansión va dejando adentro de esa ciudad un montón de lotes vacíos y de hectáreas para realizar loteos. Y fíjese, este señor la midió. Cuando uno analiza el resto de las ciudades que crece mal, no se mide esto. Y acá tenemos otra cuestión atada a la planificación, que es hasta la negación de esto. Me tocó ir hace poco a Vida Langostura, y el intendente dice, no tenemos terreno. Nadie tenía terreno. Hicimos algún estudiecito, nos dio cantidad de terrenos por todos lados. Con lo cual, a veces, este crecimiento está asociado, el crecimiento de expansión que estaba contando recién, asociado a la falta de terrenos y de lotes, cuando en verdad no es así. Y ustedes me podrán decir, me voy a adelantar un capítulo, en la ciudad de Buenos Aires no hay terrenos. Bueno, primero, te voy a decir que es una falacia, la ciudad de Buenos Aires está lleno de terrenos, la ciudad de Buenos Aires, como tiene capacidad constructiva, muchas de las casas que vemos como casas terminan siendo terreno para construcción, con lo cual, si uno analiza la cantidad de terrenos que hay en la ciudad de Buenos Aires, se sorprendería y la cantidad de capacidad constructiva que tiene la ciudad también es importante, con lo cual habría que ver este tipo de cuestiones a la hora de generar información para la planificación. Esto es lo que le contaba antes, lo paso rápido. Este es otro caso muy rápido, lo cuento. Municipalidad de Sal Si Puedes, lo mismo. El intendente se cansó de que muchos vienen de gestiones que van cambiando y lo que encuentra en la gestión que viene es que no pueden generar infraestructura por la falta de este crecimiento expansivo y se encuentra a disposición del propietario del procedor del lote de la Oficina de Tierra de Ordenamiento para recibir asesoramiento legal gratuito. Factibilidad de servicio, tiene que tener factibilidad de servicio, zona de protección ambiental y el que construye por fuera, el Estado lo saca o le hace la denuncia pertinente. O sea que son lugares donde se controla. Y lo vuelvo a repetir porque a veces no queda claro, la laxitud de la normativa urbana es muy, 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 muy grande en Argentina. Yo trabajé, ¿cuántos años? No cuántos, como 12 o 15 años en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que todavía tenemos ciertas laxitudes, o por lo menos en el imaginario está que la normativa siempre puede ser modificada en función de alguien. Entonces, que la normativa sea muy clara y que la normativa permita o no permita cuestiones y que sea tan claro, también genera certidumbre hacia la planificación, si no la planificación termina siendo, como se escribe algún texto, solamente en los papeles. Esto, para cerrar, es sobre el área metropolitana de Buenos Aires, esto toma hasta el 2019, cómo fue la variación de población, de densidades y de expansión de superficie de las ciudades. Muestra obviamente que va aumentando la superficie más que la población, te diría que el doble, y eso genera una baja total de densificación. Ustedes me dirán, yo vivo en Caballito y tiene 30.000 habitantes, obviamente que esto no es lineal y que hay áreas que se van densificando y áreas que no. Esto, los que
algunos compañeros que veo ahí, que son de planificación, les pido disculpas porque esto es básico, básico, pero bueno, hay gente de muchos lugares. Acá simplemente quería mostrar lo básico de las, por lo menos tres áreas básicas de la estructura urbana. Por un lado, el área rural, el área extraurbana y el área urbana. Esto es lo que yo contaba recién, que no está tan claro y que debería ser por lo menos el uno para iniciar la planificación urbana en Argentina. Es cuáles son las áreas rurales, las áreas urbanas y las áreas periurbanas. Y acá, a mí me gusta mucho el ejemplo de Uruguay. Uruguay sí hizo una ley y sí generó un ejido urbano para todas las ciudades, con lo cual está muy claro qué puede crecer y qué no puede crecer en cada una de las ciudades urbanas. Y eso haría mucho más previsible, por un lado, el crecimiento urbano y por otro lado, una cuestión que no es menor, es la relación entre la planificación urbana y la infraestructura urbana. Y acá sí es una crítica muy fuerte a la planificación. La planificación tiende a no tener en cuenta la infraestructura urbana. Habremos escuchado críticas en la Ciudad de Buenos Aires de áreas que se densifican y no tienen infraestructura, y los vecinos se quejan de que se les corta la luz, no tienen infraestructura y demás, o áreas que tienen mucha infraestructura, ejemplo el sur de la Ciudad de Buenos Aires, y no se intenta densificar o no se logra densificar. Con lo cual, ahí también tenemos un juego bastante importante a la hora de planificar entre la relación de infraestructura y la relación de densidades. Esta es la fotito simplemente de este mapa, área rural, periurbana o suburbana, y el área urbana, esto es una localidad en la provincia de Buenos Aires. Y acá, nada, ejemplos de la no planificación urbana de la Argentina. Esto, si no me recuerdo, es en Mendoza, pero le puedo errar. No, Neuquén, esto es Neuquén, perdón, es un plan de vivienda, lo mismo. Y acá vuelvo con la planificación integral. Planificar no es hacer viviendas o dónde van las viviendas, sino todas las cuestiones que estamos diciendo antes. Muchos de los planes de vivienda en Argentina están asociados a generar vivienda y nada más, y generan este tipo de barrios que después no tienen ni árboles, ni calle, ni infraestructura, ni escuela, y esto genera obviamente problemas a la hora de la integración urbana. Y ahora ya arranco con la ciudad, me quedo acá un cachito. ¿Alguna pregunta, alguna observación, cuestión, algo que no le gustó, que le gustó, algo para decir? Hasta acá tenemos. Por favor, no me dejen solo, o ya me bajaron, no sé. ¿Están todos ahí? Licenciado, Sí, hola. sí, me interesaba si usted nos puede hacer un breve relato de los problemas de planificación Ciudad de Buenos Aires con Urbano. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Todavía no entré en la ciudad, ahora vamos a entrar a la ciudad. Y lo primero que quiero decir de la ciudad es esto, arranco un poco más descriptivo, que es con el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y de su región metropolitana. Lo primero a entender esto, ahí está el río, va creciendo sobre el río, y que los crecimientos urbanos son crecimiento, nosotros le decimos de mancha de aceite, pero son crecimientos continuos. Podemos tener algunos crecimientos, obviamente, en los ejes de estaciones, en los ejes territoriales, pero hay un crecimiento continuo. Y la primera cuestión respecto a la planificación urbana, y lo vamos a ver claramente en esta imagen que es del 2023, es que lo que nosotros llamamos Ciudad de Buenos Aires no es la Ciudad de Buenos Aires, sino que la Ciudad de Buenos Aires es todo el aglomerado, en este caso de color gris clarito, que estamos viendo. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos, y a mí me tocó cuando fui funcionario, a hablar de la Ciudad de Buenos Aires como los 200 kilómetros que nos toca, pero la ciudad, de todas las definiciones urbanas que hay de ciudad, la antropológica, que es las interacciones diarias de las personas, la de aglomeración urbana, que es la continuidad del ejido urbano, o la sociológica, que es la cultura de un mismo lugar. En este caso, todas deberían enfocar a la ciudad como este pedazo completo de estos 15 millones de habitantes y no solamente como los 3 millones de habitantes que a veces no, nos gusta decir. Y ahí tenemos algunas cuestiones que, por un lado, la política jurídica dice hasta acá llega, son 200 kilómetros, pero está claro que cuando uno habla de planificación no puede planificar sin tener en cuenta todo este entramado. Y doy un ejemplo de una de mis, de lo que digamos me especialicé, que fue el tema de geografía industrial. Muchas veces dice la ciudad de Buenos Aires se desindustrializó. Y la verdad es que si fue una sola ciudad, mucho pasó al Gran Buenos Aires. Y tiene que ver con los procesos de crecimiento propios de las ciudades que en la proximidad del centro aparecen los servicios y las administraciones, y
los servicios o las industrias se van corriendo hacia la periferia. Con lo cual, eso se dio en la gran ciudad de Buenos Aires, y entonces más que desindustrialización, hubo un corrimiento hacia lo que podríamos llamar el Gran Buenos Aires. Pero cuando uno dice solo la ciudad de Buenos Aires, va a encontrar ese tipo de cuestiones. Y después, cuando uno dice la ciudad de Buenos Aires siempre mantuvo población desde 1960, y es relativo porque lo que muestra estos datos es que habría que analizar todo en conjunto y que, como dije antes, los centros administrativos obviamente van dejando actividades residenciales que tenían y van ocupando actividades comerciales y de servicio. El ejemplo más claro es, para dar uno, Palermo Viejo, Palermo Hollywood, estaba lleno de casas, hoy está lleno de actividad económica. El centro está lleno de actividad económica. Obviamente, acá hay y toda una discusión de planificación que se podría dar acá, pero vamos a dejarla para las preguntas si surge, que es el área central de la ciudad. Se dice que en la pandemia el área central entró en crisis y que habría que llenarla de residencialización para ocupar esto que la oficina no va a ocupar. Bueno, eso es una decisión de planificación y hoy salió el crédito hipotecario de vuelta en Argentina y la línea del Banco Ciudad dice, el que va al centro le cobro menos porque quiero incentivar la ocupación en el centro. La verdad que ahí podríamos charlar mucho de eso, pero tiene que ver con una lógica de planificación. Y ahora Ok, sí, y le hago una consulta con eso, con el sí, tema de la mixtura de uso. La dejamos aparte de la pata fabril, digamos, la mixtura de uso, la eliminamos, tiene incidencia, es importante. mira, la ley ciudad productiva es una ley que nació en el 2007 que tiene que ver con que se vuelva a permitir la industria, mucha industria que no se había ido, se la ponga, era no conforme, se la deje como conforme. En la ciudad de Buenos Aires hoy casi 10.000 industrias. Las 10.000 industrias, por lo menos en mi perspectiva de planificación, no tienen que ver con por qué se echó las industrias. O sea, cuando uno habla de la década de 70 de las industrias, eran las industrias con chimenea, las industrias que generaban poco empleo de baja calidad, que contaminaban mucho. Hoy cuando uno habla de industrias, está hablando de industria de alta performance. Yo acabo de estar hace un ratito en una industria que está a 40 metros de Puerto Madero, que tiene 400 operarios hoy trabajando y están ahí y no molestan a nadie. Es una industria farmacéutica, con lo cual ese tipo de industrias terminan siendo un gran éxito para la ciudad si puede mixturar. Ni hablar de los 70 frigoríficos que están en Matadero, ni hablar de los laboratorios que están en Belgrano, ni hablar de las textiles que están en Villa Crespo, ni hablar de la fábrica de calzado, ni hablar de uno de los crecimientos más grandes industriales que fue el tema médico. La ciudad de Buenos Aires es uno de los principales productores de productos medicinales, llámese para laboratorio y demás, y eso convive con la ciudad, con lo cual a veces dice industrias urbanas. La realidad es que todas industrias urbanas, pero la mixtura que te permite justamente eso, tener muchas actividades en un espacio reducido que te da empleo por un lado, residencia y que te permite la coexistencia. Si querés, la gran pregunta más que la mixtura es la capacidad que tienen para que los distintos usos no perjudiquen a otro uso. A mí siempre me gustaba dar un caso, que era, ya te dejo, Silvina, la pregunta, que es, la ciudad de Buenos Aires tenía prohibido la industria, pero tenía permitidas las tintorerías industriales. Entonces, cuando uno preguntaba, che, las tintorerías producen problemas y demás, sí, sí, un montón. Y bueno, la gente tiene ¿cómo se llama?, que lavar su ropa. Bueno, entonces estaba más asociado a una ideología de la planificación que a la pertinencia no de las industrias. Lo que hoy se entiende como mixtura, la verdad que es que genere empleo, digamos, como uno dice, sector tecnológico, sector audiovisual, son distintos tipos de industrias, algunas culturales, otras más manufactureras, pero tiene que ver con esto, con generar la mixtura en una ciudad también, y esto es importante decirlo, donde el catastro de cada manzana es un catastro muy regular, no es que tenés parcelas todas iguales, sino que tenés la gran parcela de la industria, una parcela de servicios, una parcela, con lo cual ese tipo de cuestiones hay que verlo, pero me estoy adelantando un poquito. Silvina, Sí, nada más una pregunta que era por un tema de que se producen algunos problemas con los cambios normativos y el tema de los usos. Con esto de las instalaciones de industria, justamente cuando se otorgan los certificados de aptitud ambiental, sí, hay un tema con la normativa en el momento en que se inició el trámite del certificado de aptitud ambiental y el uso permitido, que cambió con el código nuevo. Entonces tenés un certificado de aptitud ambiental por 6 o 8 años, 6 años creo que era, que permitía determinado uso y que de acuerdo a la ley tiene que ser previo al otorgamiento del permiso para realizar la obra, que son una serie de casos. Entonces pasa que con estas modificaciones normativas tenés usos otorgados
por el certificado de aptitud ambiental con ley vieja, un código urbanístico nuevo que no permite ese uso en esa cuadra, nos ha pasado con un laboratorio justamente, y el certificado que tiene una duración de 6 años u 8 años, y cuando venza, ¿quién lo va a poder, cómo lo van a poder renovar, con qué uso? Porque la nueva normativa urbanística vigente es un problemón. Por eso, la respuesta cuando yo era funcionario de la ley de ciudad productiva, que en principio eso lo había solucionado. Lo que me está diciendo vos es que el nuevo código urbanístico volvió a sacar algunas industrias y que volvió a hacerlas no conformes, que es decir, la volvió a dejar afuera del uso permitido, pero como están anteriores no se le puede dar de baja y Claro, vuelven pero a no, certificar. el problema del no, claro, el problema del no conforme es que si antes esa industria hubiese tenido otorgado ese uso en ese lugar, sí, pero es un uso nuevo que no está permitido, es decir, no es no conforme, no Ah, no tenía ni está. registro ni nada por el estilo. O sea, Bueno, se inició el trámite y se cambió la normativa en el camino, cosa que en bueno, urbanismo sucede seguido. sí. Entonces, nadie tiene derecho a la consagración normativa de nada, pero tenés un certificado de aptitud ambiental que va a tener efectos y determinada norma por determinado tiempo. Eso, Pero el ahí, uso del suelo es un problema porque ya cambió. sí, bueno, igual siempre en todo cambio normativo tenés un buffer para que te sirva la normativa anterior. De hecho, cuando uno analiza el Código del 77 y toda la normativa que fue el récord de permisos otorgados, tiene que ver con que muchos dueños de tierra, a menor normativa se iba a dar después, hicieron durante esos 6 meses la aprobación de terreno. Digamos, ahí también tenés, digamos, son Sí, cuestiones pero más. sin Dale. embargo en la justicia se discute mucho eso porque los usos son cuestionados por los vecinos Sí, y en verdad hay problemas con los... Pero lo, claro, yo lo que tuve sí. trabajo en el gobierno de la ciudad en poder de policía dictaminando en esto. Entonces, hemos visto problemas donde nosotros podemos llegar a entender justamente la cláusula transitoria de aplicación de la ley y que se rige por la ley anterior, por la fecha que se inició el trámite, y dado el lapso de tiempo que hay, judicialmente pasa que suspenden, niegan, hay denuncias de vecinos y demás. Hay un tema, un problema con la comprensión que existe de determinada normativa y el paso del tiempo. En el Tal cual, tema tal este de la cual. instalación, Y pero ese es es un... un tema no menor, y ahí le agrego algo, me adelanto un poquito, que tiene que ver con los tiempos urbanos respecto a los tiempos normativos. Es decir, muchas veces cuando se planifica hacia futuro y se dice no quiero más ciudad industrial, o no quiero más esto, o quiero tal cosa. Y la ciudad preexistente ya existe, con lo cual muchas veces lo que va a llevar es ese choque, digámoslo así, entre lo que permite el nuevo normativa y la implementación de esa normativa. Y hay muchos ejemplos en Buenos Aires de edificios que aparecen en altura en zonas que ya estaban permitidos, pero el vecino se queja cuando aparece esa materialización del edificio, ¿se entiende? Con lo cual, perdón, un segundito. Perdón, perdón, mil perdones. Entonces ahí tenés entre la materialización de eso y la queja del vecino. Entonces ahí también tenés un tema de cuánto se permite y cuánto se deja. Y después un tema que la planificación no es menor, es la participación de los vecinos en la cuestión normativa. Y acá, la verdad, podríamos hablar muchísimo, que es la Ciudad de Buenos Aires ha cambiado en los últimos 2 años o 3 años cuestiones normativas en función de la queja de los vecinos, que pueden tener razón o no, pero que va generando partes a esa planificación general que tiene la ciudad. ¿Estamos? ¿Están escuchando alguien? Sí. Ah, perfecto, sigo. Bueno, acá un tema, yo como doy economía urbana, me gusta poner, y tiene que ver con la planificación, el mercado finalmente va generando valores, esos valores los va generando en función de las cosas que vamos teniendo en la ciudad. Para ser muy breve, las cuestiones que generan valor positivo, como, no sé, un subte, un asfalto, espacio público, buenas veredas, buenos hospitales y demás, generan valor a la ciudad. Los lugares donde tenés todo lo contrario, basurales, terrenos desocupados y demás, van generando peores valores, con lo cual, cuando uno analiza la distribución inequitativa que tiene la ciudad, que toda ciudad lo tiene, el valor del suelo es un buen reflejo para ver esas inequidades. ¿Entiendes? Si uno tuviera una ciudad con espacio público parejo, con inversión pareja y demás, tendría valores del suelo mucho más acompasados. Como eso no pasa, podemos ver esta distribución desigual que tiene la región metropolitana. Y si vamos a la ciudad de Buenos Aires, esto tiene sus añitos,
arranca, es un... bueno, era un video que no está corriendo, no importa. Lo que muestra, ahí está, ya empezó a correr. Lo que va mostrando es que obviamente el eje norte de la ciudad de Buenos Aires tiene mayor valores y el eje central, Caballito, Flores y demás también, y hacia el sur tiene menores valores. Eso ahí es un tema central para la planificación, que es, si yo pongo mejores cosas en el sur, mejores objetos urbanos, y empodero el sur de mejor calidad de todo lo que veníamos hablando antes, obviamente estos valores van a ir cambiando porque van a reflejar una mayor equitatividad del suelo y por eso en una época medíamos esto en la ciudad de Buenos Aires. Y después voy a tratar de meter un poquito de pata para el tema de conocer esto, cómo se distribuye las distintas cuestiones en la ciudad. O sea, uno no puede planificar si no encuentra, por un lado, cómo es el diagnóstico de esa ciudad. La ciudad de Buenos Aires, por suerte, ha avanzado muchísimo en la generación de diagnóstico, con lo cual tenemos mucho diagnóstico y mucha información. A veces a uno de afuera le gustaría que haya más, pero hay bastante información y te muestra, por ejemplo, voy a pasarlo muy rápido, la distribución, en este caso de la distribución por ingreso. Esto es un trabajo que hicimos en planeamiento urbano hace unos años, que es la distribución comercial en la ciudad de Buenos Aires. Y fíjense qué importante para distribuir el comercio. Hoy se habla mucho de sus centralidades barriales, de generar descentralizaciones. Bueno, ¿cómo tiene que ver esa descentralización con este mapa de la ciudad? Entonces, fíjense cómo la ciudad de Buenos Aires sigue teniendo un macrocentro muy fuerte a nivel comercial, como el eje oeste muy importante, el norte, y obviamente en el sur uno encuentra las arterias más clásicas, Monte de Oca o Sáenz de Pompeya, pero no encuentra mucha actividad de subcentralidades en estos ejes, con lo cual una de las cuestiones es poder planificar sobre esto. Y acá brevemente hicimos un trabajo hace unos años de la complejidad y densidad comercial, que lo que muestra es esto, el fuerte peso que sigue teniendo el centro porteño a la hora de estructurar el comercio y los servicios en la ciudad y las subcentralidades que van apareciendo, sobre todo en el este y el oeste, y las poquitas que hay en el sur. Esto obviamente uno podría estar mucho más tiempo, pero la idea es esto, es como dar un pantallazo de qué es y sobre todo en la planificación para poder cambiar. Ahora sí voy a entrar a la ciudad de Buenos Aires un poquito y estos son los últimos datos del censo 2022. Primer dato que habla de un cambio en la ciudad de Buenos Aires es que después de varios censos muestra un crecimiento poblacional del 8%, con lo cual la ciudad de Buenos Aires vuelve a atraer residencia. Acá obviamente habría que hacer con la gran ciudad, que obviamente también toda el área metropolitana gana población, pero tenemos que aumentó 230.000 habitantes entre censo y censo, y fíjense, no todos aumentaron de la misma manera. Tenemos áreas como Flores y Parque Chacabuco que perdieron población, áreas como Caballito o Belgrano que ganaron y Coglan en más de un 15%. Entonces tenemos, Recoleta casi se mantiene igual en 12 años, y ustedes dirán todo lo que se construyó en Recoleta y solamente aumentó 400 habitantes. Bueno, ahí también tenés cómo se va dando este proceso de ocupación del espacio por la población de la ciudad. Y fíjense, esto lo hicimos en la Fundación Tejido Urbano, que es ver qué pasó con las viviendas. Fíjense, hubo 67.000 nuevas viviendas. Recoleta, que aumentó solo 400 habitantes, aumentó 2.400 nuevas viviendas, se construyeron en los últimos 12 años. O sea, un 136% más de variación de viviendas tuvo en estos 12 años. Constitución, más de un 47% de viviendas. Caballito, fíjense los datos que da la cantidad de viviendas y este aumento desproporcionado, si quieren, entre la cantidad de población y la cantidad de viviendas. Y acá la pregunta que se podía hacer de la planificación, y tiene que ver con lo que recién hablábamos de usos y demás, es si uno planifica cantidad de personas o planifica cantidad de metros, y la verdad que los códigos planifican cantidad de metros y muchas veces no tienen en cuenta todos estos fenómenos que estamos hablando recién. Y acá antes habíamos dicho, en la Argentina el 50% no era ni el Estado ni el mercado. Fíjense, en la ciudad de Buenos Aires los datos son un poco distintos. La cantidad de viviendas permisadas fueron del 54%, o sea que es mucho más alto que en el promedio del país. Las construidas por el sector público del 8%, habíamos visto que en el país era casi el 12%,
pero tenemos todavía un 37% de viviendas que fueron realizadas por fuera del estado del mercado, con lo cual el número sigue siendo alto. Acá cuando hicimos el análisis nos da que casi en el eje norte no hay viviendas no realizadas ni por el estado ni por el mercado, y ese porcentaje tan alto se localiza en el sur de la ciudad de Buenos Aires, básicamente barrios populares o viviendas que se hicieron en la ciudad formal, sobre todo unifamiliares, pero que no fueron pedidos los permisos. Pero tenemos un número bastante alto. Y después un fenómeno que sí aparece con fuerza en la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver también con esta apropiación distinta del territorio, es la inquilinización, que es un fenómeno, no digamos nuevo en la ciudad, pero que se da con muchísima fuerza. Ya los últimos datos hablan de casi un 40% de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en las zonas de mayor rentabilidad, o sea, donde más se construye para segunda vivienda o se construye para renta valor del suelo, con lo cual ahí tenés un proceso de inquilinización que hace una ocupación del suelo diferente a la que tenemos. Y acá tenemos distintas cuestiones, voy a pasar muy rápido, porque si no, no voy a llegar a exponer, pero tiene que ver con cómo se va ocupando la inclinación y dónde va apareciendo, digamos, distintos fenómenos de inclinación en la ciudad. Ahora sí, ustedes dirán, recién arranco planificación, no estoy hablando de planificación, pero ahora vamos a ordenar un poquito en función de la planificación territorial, que un poco estábamos hablando, y el ordenamiento territorial. Y para esto voy a hacer algo muy sencillo, que esto lo daba en algún momento en la escuela secundaria, soy profe de escuela secundaria, y cuando uno habla de planificación en general, pero planificación urbana no escapa a esto, lo primero que tenemos es un momento presente, que es decir, el análisis o el diagnóstico de la ciudad que tengo, y después pensar qué va a pasar en esa ciudad si no la intervengo, y voy a dar un momento futuro, qué va a pasar en la planificación si intervengo en los procesos futuros. Y acá fíjese que pusimos algo llamado momento futuro 3, que tiene que ver con que un planificador o una planificación urbana no puede tener en cuenta o no tiene en cuenta, más allá de que quiera, todos los fenómenos que se van a dar en la ciudad. Entonces puede ser que planifique, no sé, casos de la ciudad, sacar la industria porque ahí quiero que haya edificio en altura y la industria termina siendo no conforme y los edificios no aparecen, o quiero desarrollar el sur, pero se sigue urbanizando en el eje norte, o quiero prohibir ciertos barrios. O sea, hay un montón de fenómenos que muchas veces no están previstos por la planificación. Y acá sí le agrego un tema no menor de normativa, es que en la Ciudad de Buenos Aires se planifica el conjunto urbano sin generación de áreas de proyecto específico. Entonces, la capacidad constructiva de la ciudad está pensada para toda la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual eso, una ciudad que tiene, me podrán corregir porque el último código hubo alguna modificación y puede estar un poquito menor, no menos de 200 millones de metros para construir, se construye por año 2 millones de metros cuadrados. O sea, la cifra es, yo planifiqué una ciudad que el día que se llene de la planificación tiene 200 millones más y por año tengo 2 millones de metros más. Con lo cual, para que esa ciudad que el planificador puso una normativa se lleve a la práctica, va a tener que pasar 100 años. Entonces ahí tenés un fenómeno, obviamente, que hay barrios que tienen normativa de crecimiento y que ese crecimiento aún no llega. Bueno, esto es el decálogo, dice acá, manual de autoayuda para el planificador urbano, lo voy a leer muy rápido, pero uno, las ciudades prósperas tienen un marco de referencia para el crecimiento, no puede haber ciudad que crezca, que no tenga planificación, la no planificación genera siempre mucho más cuello de botellas y más problemas que una ciudad planificada. La anticipación beneficia al presente, no se planifica para el futuro, sino que se planifica para el presente, para tomar decisiones en el presente. Si uno sabe dónde va a ir el caño, puede planificar. Si uno supiera que toda la urbanización iba a darse en Caballito, en Belgrano, podía haber hecho los servicios para que llegue, con lo cual la planificación es una anticipación del presente y no solamente una mirada de futuro. El planeamiento ayuda a los dirigentes a lograr un impacto paso a paso, porque esto uno puede generar en la planificación no solamente el futuro ideal, sino cuáles son los pasos que hay que hacer para llegar a ese futuro. La forma humana marca la diferencia, no es lo mismo la no planificación que la planificación. Paso al 5, tiene una dirección, tiene un impacto positivo en la economía urbana. Esto, si yo sé que se puede hacer toda la actividad, la puedo planificar. Si no sé si se va a poder o si se va a poder cambiar, me va a generar muchas disrupciones respecto a la planificación. Un plan colectivo construye sinergias duraderas. Todo esto que recién hablábamos de los choques entre distintos grupos de la ciudad que se quedan en la ciudad, bueno, como puedo cambiar la planificación o no está tan claro qué se puede y qué no, siempre genera choques y no hay alianzas duraderas territoriales que permitan que eso se quede.
una perspectiva territorial más amplia ayuda a las ciudades a alcanzar economía de escala. Acá podríamos hablar mucho de economía de escala y de aglomeración, que lamentablemente en la planificación urbana no se tiene en cuenta muchas veces, no es lo mismo dejar construir todo que generar economías de escala y aglomeración que me permitan hacia dónde crezco y cómo crecer. Yo siempre doy el ejemplo de algo que hizo el mercado, que es Pedro Goyena en Caballito. Empezó un edificio, empezó otro, y hoy tenés Pedro Goyena consolidado, una marca de calidad donde el Estado no lo planificó, había planificado esa altura, pero se puede haber dado o no, y así hay muchos lugares en la ciudad que no se han planificado y que tienen esa normativa. La continuidad genera credibilidad. Esto, la ciudad que va cambiando todo el tiempo el marco normativo, no es una ciudad confiable. Si estos cambios de normativa se dan permanentemente, hablan de una no planificación en la ciudad. Poder es más rentable que reaccionar los problemas, y una buena estructura permite mensajes coherentes, tiene que ver con lo que decíamos antes, y esto en la planificación muchas veces no se tiene en cuenta, y una ciudad planificada a largo plazo, por supuesto que genera mejores razones para tener una ciudad mejor. Y acá la cuestión más técnica, definición de objetivos y metas de desarrollo y de ajuste de indicadores. La ciudad planificada es una ciudad que se mide, tenemos que medir la ciudad. Lamentablemente la ciudad hace un tiempito dejó de publicar los datos de permisos. La verdad que saber cuándo se construye o no se construye habla de una cuestión no menor. Tener buenos indicadores de crecimiento y indicadores de gestión son fundamentales, con lo cual, y ahí puse difusión pública de estadística y diagnósticos, tener buenos diagnósticos permanentes de la ciudad son centrales a la hora de planificación. Hacer diagnóstico territorial, cuestiones provinciales o que escapen la dinámica municipal, revisión de aspectos críticos identificados, identificar en función del diagnóstico cuáles son los aspectos críticos, definir la gran estrategia y política a largo plazo. ¿Qué ciudad quiero yo? ¿Una ciudad de servicios, una ciudad integrada, una ciudad policéntrica? Bueno, esas definiciones tienen que estar dadas. Hay un plan estratégico en una ciudad, a veces entran en contradicciones, pero debería tener la ciudad un plan estratégico y una línea definida a largo plazo que permita que esta planificación lleve a la práctica. Revisión de las prioridades e incorporación de variables subjetivas, siempre, obviamente, hay variables subjetivas y hay que revisar los planes, pero esa revisión debería ser normativa. Tiene una normativa de revisión de planes, pero muchas veces no se cumple. Identificación de actores clave para planes y proyectos locales. Muchas veces la planificación se hace sin la correlación con quiénes son los constructores que la hacen. A mí siempre me gustaba dar como ejemplo que en la Ciudad de Buenos Aires se construyen 1000 edificios por año aproximadamente, de los cuales 900 los construyen pequeñas y medianas empresas y 100 los construyen grandes empresas. Bueno, muchas veces uno ve que la planificación, IRSA, los grandes proyectos, es como que la ciudad los escucha y el resto es como que se mueve en un mundo no planificado donde van viendo dónde pueden hacer, van a Villa Urquiza, van a Villa Pueyrredón, o sea, van ocupando lugares, pero en una planificación, y tiene que ver con la no concreción entre los actores y el plan. Y después planes y proyectos a 3 escalas, un tema que quizás no dije. La planificación no es solamente la planificación general, sino la escala local, la escala, digamos, comunal y la escala ciudad. Esos 3 interacciones tienen que estar. Si yo quiero hacer subcentralidades, tengo que mirar con un zoom Pompeya, La Boca, Barracas, y ver cómo conecto eso con la escala mayor que estoy planificando. Y acá le agrego algo que no es menor para la ciudad de Buenos Aires, que es la interacción entre la ciudad formal y la ciudad informal. La ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el último tiempo, ha hecho en 4 barrios, sobre todo Villa 20, Playón Chacarita, Barrio Mujica, y me estoy olvidando alguno más, creo que 21-24, ha hecho un proyecto de urbanización más fuerte, pero conviven 15 barrios populares con la ciudad formal. Con lo cual, ahí lo mismo, la planificación, y muchas veces están como separadas, la informal va por un lado y la formal para otro, debería tener más interconexión que me permita una planificación de integración entre la ciudad informal o la ciudad de los barrios populares con la ciudad formal, servicios y demás. Y acá hay una discusión muy fuerte, pero a mí siempre me gusta darla. En el barrio 31, la electricidad la está poniendo la ciudad y el servicio después lo pone Denor, pero Denor no da el servicio porque lo hizo la ciudad. Entonces ahí tenés un montón de cuestiones que son quizás a veces hasta de detalle de planificación, pero tiene que ver con la no concreción de la integración urbana entre la ciudad formal y la ciudad informal. Voy a meterle con todo porque no voy a llegar, pero quiero dejar, aunque sea 15 minutos de charla, 10 minutos de charla. Todo lo que estoy hablando de planificación siempre es un pedacito de la ciudad. ¿Qué quiero decir? La ciudad está producida. Nosotros en un momento hicimos un cálculo que si con toda la furia un funcionario hace todo bien, en 4 años de función puede modificar, y no lo va a hacer, pero digamos, siendo optimista, el 5% de la ciudad.
Con lo cual, lo primero que hay que entender es que cuando uno planifica una ciudad producida, una ciudad que ya existe, una ciudad que ya tiene escuelas, que ya tiene hospitales, que ya tiene ciertas marcas, que ya tiene ciertas características, que obviamente la va a querer cambiar en función de lo que hablábamos antes, pero que existe una ciudad producida. Y entender la ciudad producida nos deja mejores planificaciones. En la Argentina hubo, hasta Le Corbusier hizo un plan, un famoso arquitecto suizo de los más prestigiosos del mundo, hizo un plan para Buenos Aires que tiraba cientos o decenas, sí, cientos de manzanas y hacía autopistas por todos lados y hacía un plan, no sé qué, estaba bárbaro, pero no tiene nada que ver con la ciudad preexistente. Y muchas veces el planificador tiende a eso, a no mirar mucho la ciudad preexistente y decir que todo lo que viene es mejor. Y a veces eso lleva rupturas entre lo que uno quiere hacer y lo que realmente puede hacer. Con lo cual, entender que la ciudad producida genera una ciudad actual, que es, yo llego y tengo una ciudad que ya existe, obviamente ayuda a la planificación. Lo tercero, la ciudad pensada, ¿qué quiere decir? Que las ciudades, por más que uno la quiera planificar de cero, siempre hay gente que la pensó, con lo cual entender que hay gente que la pensó y por qué la pensó y qué vio y qué quiso hacer es muy importante para entender la planificación que quiero hacer. Cuatro, la ciudad tendencial es, si no hago nada, ¿a dónde vamos? Bueno, esto empeora por acá, empeora por allá, entonces me permite planificar en función de esa ciudad que está yendo hacia un lugar que yo no quiero y que me permite llegar a esa ciudad. Y lo quinto, la ciudad deseada, es qué ciudad quiero finalmente, ciudad con calidad de vida, ciudad con verde, bueno, los propósitos, y eso me permite finalmente una ciudad sustentable, que es una ciudad que puedo medir y que puedo decir en qué momento llego y en función de qué programas puedo llegar. Acá está todo, lo paso muy rápido. Esto lo voy a pasar, ya hablé mucho de esto, las densidades y la infraestructura, cómo lograr ciudades equitativas en función de la infraestructura que tengo y la densidad poblacional que esa planificación quiere que tenga. Muchas veces la planificación solo habla de densidades, pero no habla de todo lo que va bajo la densidad, que son las infraestructuras y la eficiencia territorial que me permite esa planificación. Esto lo paso rápido. Esto sale un poco de Buenos Aires, es distintos planes estratégicos que lo que hacen es ver qué tipo de uso del suelo necesito para el crecimiento de esos programas. Y acá tengo fase cero diagnóstico, los lineamientos de un plan, los programas, los proyectos que voy a hacer y el monitoreo de esto. O sea, la planificación es una realimentación de esto. ¿Y por qué pongo esto? Porque muchas veces la planificación era, la ciudad debería ser así. No, eso no es planificación. Eso es buenos deseos. La planificación es un conjunto de herramientas que me permite, desde lo que pensé la ciudad, con su diagnóstico, con sus lineamientos, y qué programas específicos me permiten que eso que quiero que pase, termina pasando. Esto es de La Rioja, simplemente algunas cuestiones de planificación, de crecimiento y demás. Vuelvo a la ciudad muy rápido. Hablé de la ciudad pensada. Estos son los principales planes que se hicieron a lo largo de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Está el de Le Corbusier, por supuesto. A mí el que más me gusta es el plan de 1925, lo recomiendo. Es una joya del urbanismo y la planificación. El plan regular del 40, digamos, del 69, perdón. Tienen muchos que van en línea con el devenir de la ciudad y está bueno tomar de eso para ver cómo crece. Cierro, pero no voy a hablar casi nada de esto, un minutito. Normativa urbana, que la normativa urbana es tratar de reflejar todo lo que dije antes, obviamente ya lo hablamos con la pregunta que me hicieron antes, pero la normativa urbana lo que debería hacer es intentar que todo lo que dije antes se refleje en una norma urbana que después sea cumplible para hacer. Y eso en todo el mundo es muy difícil, crear una normativa urbana que eso pase. Ahí tenemos dos manuales, el manual Sajón, que es un manual mucho más táctico y mucho más de pedacito de ciudad que va creciendo, el manual español, que es otorgo toda la normativa a las zonas y después que eso se va dando, y eso va a generar en la ciudad de Buenos Aires algunos inconvenientes entre la ciudad pensada del sur de grandes edificios y la ciudad existente de industrias, servicios, galpones y demás. Y en el medio, cómo coexistir entre esos dos lugares, que yo creo que la ciudad debería avanzar un poquito en los planes de sector público-privado, los planes de sector generalmente son públicos, sino planes de sector público-privado que me permita a ciertas zonas darle características para que la inversión y el desarrollo permita dar los cambios que muchas veces creo. Esta es una plancheta tipo, obviamente esto va cambiando con el tiempo y para cerrar con el tema normativa, lo que sí la Ciudad de Buenos Aires avanzó mucho es con, este es el mapa 3D, creo que muchos de los que están acá lo conocen, iba a poner perdón, me olvidé de poner la, la dirección, pero busquen mapa 3D Buenos Aires y lo van a encontrar, que lo que permite
es todo lo que estoy hablando, la normativa, los usos del suelo actual, los futuros, todo hoy está en la web de la Ciudad de Buenos Aires y eso da mucha certidumbre sobre lo que viene. Para cerrar, la planificación es un instrumento vivo, es un instrumento que en la Ciudad de Buenos Aires hay mucho hecho que no está solamente asociado, y hay que disociarlo, no disociarlo, pero darle menos valor al tema del desarrollo inmobiliario y cómo es el crecimiento de lo nuevo que viene en la ciudad desde el punto de vista residencial, sino que tiene que ver con todo lo que estaba hablando antes, con los servicios, la infraestructura, los usos del suelo, los equipamientos, el crecimiento del sur. O sea, todo eso va a conformar la planificación urbana y la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una rica historia de planificación, no escapa a esto y por supuesto tiene mucho para desarrollar. Y lo que sí ha cambiado, y me parece que esto es bueno en la ciudad, es la cuestión más táctica de tener mucha información a la hora de poder generar planeamiento, que obviamente tiene una parte, como dije antes, subjetiva, pero que debería contemplar por lo menos estas cuestiones básicas. Dicho esto, a mí siempre me gusta poner espacios públicos de distintos lados, porque lo que creo que la ciudad es un espacio, obviamente hay actividad privada, hay actividad, pero termina consolidándose la ciudad en la unión del espacio público, con lo cual el espacio público es el que termina hermanando la cuestión urbana y la planificación del espacio público no es un tema secundario, menor o de otro área, sino que tiene que ver finalmente con cómo entiendo esa conjunción entre ciudadanos en el mismo lugar. Y cierro con esto, yo siempre recuerdo cuando hace muchos años era empleado público, me tocó trabajar en espacio público en la Corporación del Sur y ahí hacían los empleados públicos unos eh, para esperar el colectivo de chapa y en el norte, en Recoleta, se hacían todas. Bueno, mi interpretación de eso es que lo que está mostrando es dos tipos de ciudadanos, uno de primera y uno de segunda, con lo cual el espacio público al final del día termina representando la visión que tengo de los ciudadanos. Si tengo un espacio público homogéneo en toda el área de la ciudad, en toda la ciudad, lo que estoy mostrando es que hay un solo ciudadano en la ciudad. Dicho esto, me quedan 10 minutos nada más, perdón, 12 minutos. Si tienen preguntas, escucho. Y muchas gracias por escuchar. Fernando, Sí, eh, a tu juicio, ¿cuáles serían en un plazo relativamente corto? ¿Cuáles serían los mayores desafíos de la planificación en Cava? mira, si me decís a mí, el tema que más me parece que es el más desafiante es cómo lograr el equilibrio norte-sur. Me parece que si vos decís de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué debería atender fuertemente la planificación? Es cómo, algunos dicen equilibrio, otros desarrollo del sur, pero cómo lograr en la zona sur un desarrollo genuino y una mirada de planificación. Mira, yo siempre decía, es algo que no puse, pero siempre me olvido poner ese mapa. Yo siempre ponía un mapa que decía, en el norte no se planifica, pero el Estado hace. En el sur el Estado planificó muchísimo, pero no hace. En el centro el Estado planifica y hace. Y en el oeste el Estado ni planifica ni hace. Bueno, esa dinámica hay que cambiar. Donde en el norte no necesita que planifique mucho. Con que se mantenga estable, con que las cosas sucedan, estamos bien. En el sur no basta con planificar. Hay que hacer y hay que invertir más recursos y más inteligencia para que eso se dé. En el centro siempre funciona bien. Siempre, fíjate que el Estado siempre tiene más reacción en el centro porque tiene mucho más, digamos, intereses de que eso funcione. Y en el oeste, la gente vive, no se queja, el Estado no aparece y la gente se arregla. Bueno, el oeste, el Estado debería meterse un poquito más en la planificación, porque deja mucho al libre albedrío, algo se ha metido en el último tiempo, pero eso sí me decís a mí, el principal desafío es el sur integrado. Después tenemos un problema bastante fuerte con el tema del transporte, una ciudad que está densificándose, si querés, demasiado en lugares, se está generando lo que se llama deseconomía de escala y de aglomeración. Hay lugares donde hay tanta aglomeración que ya genera muchos problemas. Entonces, la ciudad debería en algún momento decir, acá no se construya más. No importa la parcela, porque también tenemos un tema de planificación parcelaria. Y ustedes me dirán, bueno, pero el derecho, bueno, y ahí tenés un tema de discusión muy fuerte del derecho de la parcela versus el derecho de la manzana o del área. Que es, si esta área ya tiene construido más de 15.000 habitantes por hectárea, aunque vos tengas una parcela de estacionamiento hoy, bueno, será expropiación inversa, la discutiremos, pero no puedes construir un edificio de 15 pisos. Eso estamos re lejos, pero la planificación debería en algún momento entrar en áreas saturadas, llamémoslo como quieran, de áreas que no deberían crecer, que decían, ya está, este área ya está, se logró.
y eso estamos muy lejos. Y después yo creo que hay que desacoplar la planificación de la inversión inmobiliaria. O sea, que el secretario de Planeamiento sea el que firme los permisos de construcción, debería desaparecer en la Ciudad de Buenos Aires. Debería ser un área técnica de, acá está la normativa, te permito o te permito, listo. Es más, al colegio de arquitectos cuando le hacen la encomienda, ya está, se terminó. Porque si no tenés todo esto que aparece en una planificación media difusa. Ni hablar, y acá sí yo soy muy crítico, de los 60 convenios urbanísticos. Una ciudad que planifica y después alguien privado te dice, che, te doy los convenios urbanísticos, cambiame esto porque yo creo que es mejor que la planificación que hiciste. Puede ser mejor, pero tiene que ser colectiva, tiene que ser con plazos. O sea, ahí tenés un desafío muy fuerte. Y después el otro desafío es la integración metropolitana. La ciudad, por mil razones, es muy difícil romper esto, se planifica mirando a la ciudad y debería planificarse mirando a la metrópoli. Y la metrópoli lo mismo mirando a la ciudad y no en esta competencia de terrenos en Avellaneda, en Lomas, en 3 de febrero, todo lo que es el primer cordón totalmente subocupado y el crecimiento en la mancha urbana. Deberíamos lograr algún día que la región metropolitana no crezca en expansión más y se consolida hacia adentro usando mejor sus infraestructuras, su transporte y su densificación. Pero eso se logra con planificación. Y si me decís lo último, perdón Fede, pero me copé con la pregunta muy buena que me hiciste, es que la planificación sea realmente un órgano no laxo. O sea, que la planificación, el que no la cumple, no tenga la sanción correspondiente. Vos mirás, sí, se sanciona, pero la ciudad es muy laxa en el entendimiento de la planificación. Todos creemos que se puede modificar y de hecho se modifica muchas veces de manera incomprensible y eso genera que la planificación, si no es general, no es planificación. Entonces ahí tenés un problema de base a la hora de lo que hablamos de planificación en la ciudad. Te agradezco mucho y ¿No? dejo una pequeña preguntita. ¿Te parece que la política tributaria de Cava se coordina adecuadamente con la planificación? ¿O la herramienta del impuesto podríamos utilizarla con un criterio más técnico, digamos, y no solo Voy a, recaudatorio? Voy a decir algo en contra mío. Yo creo que la planificación no es la planificación de la Secretaría de Planificación, de Secretaría de Planeamiento, sino que la planificación es el conjunto de todas las interacciones hechas. Digo, un poco lo que quise mostrar, quizá no lo logré en la charla de hoy, es que uno no planifica desde el plan urbano ambiental. La planificación es el conjunto de las acciones de todos los que generan ciudad. Si vos tenés una planificación urbana que dice vamos para acá, pero después tenés, no sé, impuestos que se cobran distorsivos, en el sur mirá, nosotros hicimos un análisis en el año 2000, ya tienen sus añitos esto, 2012, 2013. Los vecinos que más pagaban impuestos en términos relativos sobre el valor del suelo, ¿sabés quiénes eran? Los del lugar y los de la Boca. Porque como lo habían hecho los militares en el año 77, el estudio de suelo para cobrar, los que más se habían empobrecido en términos relativos eran los que más pagaban y en términos absolutos los barrios que más habían crecido eran los que menos pagaban, que en este caso era Caballito, que en la década del 70 era un barrio normal y en los 90 se creció. Con lo cual tiene que haber una política tributaria junto a la política de planeamiento. Si vos querés incentivar el sur, y bueno, cobra menos. Si vos querés desincentivar el norte, y cobra más. La Ciudad de Buenos Aires hizo una ley de plusvalía que trasladaba y finalmente se gastó en gastos corrientes, con lo cual vos tenés mucho para armar ahí de política tributaria y de política de subsidios cruzados para poder lograr una planificación. Finalmente la planificación, si vos entendés que hay, lo que decía antes, problemas territoriales fuertes en la ciudad, vos tenés que lograr no solamente desde el punto de vista de la normativa, sino desde el punto de vista de todos los instrumentos, política de empleo, política de servicios, política de los servicios públicos, o sea, cómo lograr que todos los actores actúen en la planificación. Y sin duda, la cuestión tributaria es una cuestión central a la hora de determinar el desarrollo urbano en la ciudad. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, licenciado? ¿Alguien quiere, alguno de los alumnos o chicos o personas que han esta charla, alguna pregunta? Aunque sea por escrito, yo las leo, no hay problema, pero una más, porque ya estamos terminando, pero si alguien quiere. Me Parece parece que no. que... Parece que Una, no. Fue duda. tan aburrida la clase que nadie quiere No, preguntar. No, yo No, quería están hacer una pregunta. apabullados. Yo Hablo quería muy hacer una rápido, perdón. pregunta. Dale. Fernando, sí. Sí.
que por un lado hablabas de la necesidad de que la normativa sea clara y que se sostenga para brindar seguridad jurídica, pero también vemos el tema de la revisión de los planes y de los códigos. Yo trabajé en el código urbanístico que se sancionó en 2018 y ahora se cumplen los 5 años que en teoría se debe revisar. Ya no trabajo en esa área, pero la revisión que se promociona es casi como volver a hacerlo. O sea, o se lo critica mucho. Digo, en un punto también eso esa implica una contradicción con la seguridad jurídica que queríamos dar, al margen de que se supone que es una planificación que se hizo para una ciudad pensada para que ese tejido se complete dentro de 20, 30 años. ¿No? Más allá de que obviamente van a haber revisiones, pero digo, ¿hasta qué punto, o sea, se puede revisar y no volver a foja cero? Bueno, eso es uno de los grandes problemas y parte de la incertidumbre técnico-política que generan las normativas. Las normativas son pensadas para largo plazo y las modificaciones de corto plazo, hasta con ideologías o punto de vista muy contrapuestos, obviamente generan problemas a la planificación. Pero ahí te agrego algo, las revisiones técnicas están pensadas, digamos, cada 5 años, están bien pensadas hasta técnicamente. El gran problema para mí, si querés, del cambio normativo, son los cambios normativos que se dieron en los últimos tiempos de modificaciones que tienen que ver con reclamos parciales de vecinos, que escuchás a ese vecino porque vive en zonas que se escuchan y a vecinos que zonas que no se escuchan, y eso termina siendo muy contraproducente para la ciudad. Y ahí tenés un eje central. Y el otro tema, y para mí hay que focalizarlo más, es que la normativa finalmente lo hacen los legisladores y no los equipos técnicos de planeamiento. Y a eso no se le da casi importancia. Nosotros discutíamos en un momento que decíamos, los legisladores modificaban entre 90 y 120 modificaciones parciales al código por año. No hay planificación posible cuando hay 120 modificaciones parciales de una ciudad todos los años. Y es lo que pasa hoy, un edificio, esto, lo otro, y no entran por las áreas técnicas. Entonces tenés un problema de magnitud cuando vos no podés ver la visión global de ciudad. Y la visión global de ciudad muchas veces va contraria de esa visión particular, de ese lote que tengo, de ese que quiere desarrollar, y la verdad es que tener una visión particular. Mira, la otra vez me preguntaron sobre un proyecto en el eje del Río de la Plata que quieren hacer viviendas, ¿no? Yo dije, mira, el proyecto en sí mismo puede estar buenísimo, puede estar malo. ¿Cuál es la visión de ciudad sobre el río? ¿Que haya viviendas o no? No, bueno, entonces ya está, listo, está chalo. Ya, pero eso es, digo, hablo de algo básico de afuera y lo hacía cuando estaba adentro. Si vos tenés una visión de ciudad, todos los proyectos son lindos y todos los proyectos te lo quieren vender y alguien va a querer y va a sacar plata y todo bien. Pero el tema es que vos tenés que tener una visión de ciudad. Y la visión de ciudad no te la puede elegir el privado. Tienes una visión pública de la ciudad. Quiero una ciudad con vivienda al río, listo, después permitir. Quiero una ciudad con... Entonces vos, sobre la ciudad que querés construir, hacés la normativa. Lo que no podés permitir es que eso vaya cambiando, parcheándose todo el tiempo y que genere una ciudad totalmente contradictoria. Si vos hiciste hace 6 años ciudad de baja densidad en una zona y permitiste en el código urbanístico un cambio solo de un lote, y bueno, después vas a tener problemas porque el vecino te va a decir, che, la normativa no, pero hice un cambio. Bueno, ese cambio de una parcela modifica todo el entorno. La ciudad no se modifica de a parcela, se modifica de a zonas. Entonces vos tenés un problema ahí entre la normativa y el pensamiento de planeamiento y las acciones concretas de modificación de la normativa que son contradictorias muchas veces con la planificación. Y eso pasa cuando vos no tenés una normativa, por un lado, tan clara y cuando tenés modificaciones parciales tan permanentes como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde se modifica permanentemente y hasta en el último tiempo el Ejecutivo mismo propiciaba con los códigos urbanísticos los cambios parciales de la modificación del código. Entonces vos venías a un privado, te decía quiero cambiar esto y el Ejecutivo dice, ah, está buenísimo, cambiémoslo. Bueno, eso es la antiplanificación, porque aparte te genera, sobre todo al resto de la ciudad, che, acá no se puede o se puede, y vamos a ver, bueno, vamos a ver, viste cuando vimos el decálogo de la planificación, era lo peor. La planificación es justamente todo lo contrario, es, mira, acá se puede edificios de 100 pisos, invertí que está todo bien, nadie te va a molestar. Acá no se puede más de un piso, no hagas más de un piso. Entonces, y eso tiene que ser muy estricto, y ahí, aprovechando que hay muchos abogados en la sala, tiene que ser muy jurídicamente viable. La Ciudad de Buenos Aires no tiene un caso de demolición de edificios hecho fuera de la norma, ni un caso. Vos me decís que no hubo ningún edificio, yo te puedo asegurar que hay decenas de edificios. Por nombrar uno solo, frente al Parque Las Heras, hay uno que todavía no se pudo subdividir porque hizo un edificio y son todo gente que tiene los papelitos, fideicomiso, y no puede subdividir porque es un edificio hecho fuera de norma. Y está hecho hace 30 años. Y ustedes mirán, no, no lo vamos a tirar ni Pepe. Yo no digo que lo tiren, lo que digo es,
Eso genera todo lo contrario a la planificación, al saber cómo es la ciudad para poder cumplir la norma, que me haga una mejor ciudad. Y eso es un tema central y por eso yo creo mucho en la transparencia de la normativa. He hecho mucho en mis pasos por la ciudad para eso, que tiene que ver con los planos tienen que ser claros, el mapa 3D es una cosa excepcional, vos podés saber los dos de al lado cómo son y si vas a hacer cómo es. Bueno, después cuando viene el real, no es como es y no pasa nada. Bueno, eso va en contra de la planificación. Vos tenés que tener una ciudad con total certidumbre jurídica de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y eso te permitiría hacer mucho más, porque el que sabe que se puede hacer no tiene que hacer ir golpeando amigos, sabe que se puede, lo hace y lo hace rápido. Y eso también va en contra. Yo siempre decía una frase en el planeamiento tiene como una cuestión del negociado. Y lo que hay que romper es el negociado para que aparezcan muchos negocios urbanos, porque que hagan construcción, que haya edificios es buenísimo, pero si hay certidumbre sobre lo que se puede hacer, se hace mucho más y se hace de manera transparente. Si la ciudad tiene esos grises que alguien se va a beneficiar, obviamente que el que saca esos grises saca más ganancia y el resto desaparece. Entonces terminás matando la cadena de construcción de la planificación de la ciudad. Te doy un caso bueno, San Cristóbal en la ciudad de Buenos Aires se construye un montón. Edificios de 9, 11 pisos. La normativa clara, los inversores construyen y vos tenés lleno de edificios en la zona suroeste, si querés, de la ciudad de Buenos Aires, entre Boedo y San Cristóbal, Avenida San Juan, directorio de construcción de 9, 11 pisos. ¿Por qué? Porque todos saben que se puede hacer eso, los vecinos no se quejan porque hacen eso y está todo bien. Bueno, ese debería ser el paradigma general de la ciudad. El que se puede hacer, el que todos sepan que esa es la densificación permitida en la norma y que no te vas a quejar porque está bien. Bueno, ese paradigma a veces fracasa en función de los intereses particulares, que obviamente el interés particular muchas veces va en contra del código y en una ciudad que tiene mucha experiencia, lamentablemente, digamos, violaciones, excepciones a la norma y demás, hace contraproducente. Termina siendo una planificación a veces en el papel y no en la realidad. Ahí me preguntaban, y cierro con eso, voy a hablar 2 horas sobre la gentrificación. La ciudad de Buenos Aires, acá voy a ser muy cortito, la gentrificación es un fenómeno. Estoy en Inglaterra sobre los que alquilaban y fueron expulsados, alquilaban de bajo nivel adquisitivo y fueron expulsados con procesos de mejoramiento urbano. La ciudad de Buenos Aires, por un lado, tiene una cantidad de propietarios, ahora está cambiando, pero en las zonas más pobres, más propietarios que en las zonas más ricas. Con lo cual, si vos mejoras las zonas más pobres, estás dándole plata conceptualmente al propietario. Distrito tecnológico, yo siempre cuento el caso, una señora tiene un departamento de $45.000, cuando salió otro distrito tecnológico su departamento pasó a valer $70.000. Esa señora captó una renta o una plusvalía de la diferencia entre 70 y $45.000. Eso cuando vos mejorás las zonas, le das valor al propietario. Si vos tenés muchos propietarios, eso le da más valor. Y en los barrios populares que vos le generaste, que sean propietarios o que no los puedas echar, le estás dando valor. Con lo cual, el mejorar las zonas no te genera gentrificación y está comprobado, hay un estudio muy bueno, lo voy a buscar y se lo voy a mandar después a Federico para que se los pase, de una geógrafa que hizo sobre estudio de gentrificación en la Ciudad de Buenos Aires y te da que ningún proceso de crecimiento urbano dio gentrificación con datos absolutos. Esos son fenómenos que se dan en Europa porque hay una corporación que tiene 1.000 casas, entonces cuando vos cambiás, se van los 1.000 y si expulsás a 1.000 de una, acá esos fenómenos no están tan comprobados. Obviamente que en San Telmo algunos fenómenos se dan de expulsión de población de bajos recursos porque viene, pero no está tan comprobado ni es tan... Si yo vivo en el barrio La Boca y acá convivimos clase media con conventillos y no hubo una expulsión, sino que hay una convivencia entre distintos estratos, que es lo que deberíamos tener en la ciudad. Con lo cual, la gentrificación da para mucho más, pero la planificación, si actúa bien, hasta puede actuar en que no se dé la gentrificación, sino que se den fenómenos justamente de mixtura social, que es un poco el mapa que venía, y ahí tenés también que luchar un poco contra el mercado inmobiliario que solo quiere un sector económico para vender al más alto, que es el que se produce. Vos debés generar tipologías diferentes de construcción que te permitan la mixtura social. Federico, me pasé ya 5 minutos. ¿Quedó alguien? Alejandro, te agradezco Ah, muchísimo, Fernando. Y bueno, si no hay otras preguntas, solamente te comprometemos para el año que viene. con todo gusto, y les paso el PowerPoint, queda para que lo puedan repartir a los que cursaron, para que lo tengan, y después les paso alguna información más de lo que estuve hablando. Muchísimas gracias. A Muchas ustedes, gracias, Fernando. un gusto, Muchas gracias. gracias. por estar Buenas presente. tardes. Gracias.